Bueno, ya saben pues que ahí en el Drive lo van a encontrar. En la apenas entran en Lineal, ustedes saben que encuentran, pues como se los acabo de mostrar, encuentran un documento de Word que se llama Importante. Ahí están las clases grabadas en video de profesores de la universidad y el link del libro. Entonces, todo eso, chicos, yo se los hago, se los monté con una intención. Lo primero es que tengan ahí la teoría, que es muy importante, pero además para que empiecen con el trabajo autodidacta. Lo de la clase nunca va a ser suficiente para los exámenes. De pronto los que no han tenido la oportunidad de presentar parciales presenciales o apenas se estén acostumbrando a los parciales presenciales, eso es lo que sucede. Tienen que estudiar mucho por cuenta propia. Entonces, ¿qué hacen? Resolver los ejercicios de los libros. Les recomiendo esa metodología para los parciales de lineal. Entonces, tienen que tener el libro de Grossman, que ya se los puse en el Drive. Para cualquier parcial eso les va a servir. De Grossman y el de Clara Mejía, que es el libro oficial de la universidad. También está en el Drive. Entonces, lo primero que van a hacer es la teoría y los ejemplos. Entonces, se tienen que ir al libro o a ver, o las clases, pero yo les recomiendo que empiecen a estudiar del libro. Teoría y ejemplos. Después, van a pasar al libro de Grossman y van a hacer una cosa que se llama la autoevaluación. Ahí les va a aparecer. Como el mismo nombre lo dice, es un pequeño examen corto que ustedes mismos se van a hacer con unas preguntitas de los temas que han estado viendo pues en cada sección y tiene las respuestas para que ustedes verifiquen. En el tercer paso, lo que van a hacer es los ejemplos, los ejercicios, perdón, de Grossman, los que ustedes vean interesantes. No se queden con un solo ejercicio. Obviamente tampoco, o sea, si tienen el tiempo de hacerlos todos, maravilloso, pero pues es entendible que no. Entonces, intenten resolver los más generales. Y finalmente, los ejercicios de Clara. Y también si quieren, pues estos dos pasitos, también es lo mismo que hacer pues los talleres que están en el Drive. Les dejé talleres propuestos para que lo resuelvan de cada parcial. Listo. Entonces, en el módulo 2 porque en el parcial 1 les hablaron el módulo 1. En el módulo 2 que les van a evaluar cambio de base. Este tema también es del módulo 1 pero no se los evaluaron. Era el último cambio de base. Ahora sí, bases ortonormales, que para eso se utiliza el proceso de Gram-Schmidt. Y proyecciones en RN. También van a ver métodos de aproximación por mínimos cuadrados. Espacios con producto interno. Listo. Y yo creo que hasta ahí sí, porque ya las transformaciones lineales, que yo tenga entendido, les entra es en el tercer examen. Estos serían como los temas. Listo. Bueno, ya saben pues que está la metodología para los exámenes. O un plan a seguir, unas estrategias. Por ejemplo, cuando yo la vi, la profesora, o sea, cuando di la materia, la profesora fue la que me recomendó eso. Y la verdad, muy buen método. Uno entiende más de esa manera. No solamente empezar a rayar ejercicios a la lata, ¿no? Primero hay que entender el por qué. Listo. Entonces, sí, como les estaba comentando ahora, no nos aprendamos entonces los ejercicios de memoria, por lo menos que les estoy diciendo, entendamos la teoría, ¿por qué? Esos dos exámenes son iguales, entonces vamos a resolver este que tiene la respuesta y hacemos el paralelismo con este, o sea, qué es lo que cambia o qué es lo que es igual. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Pregunta 2. Con base en el producto interno de los polinomios, el cual consiste
de la suma de los productos entre sus respectivos coeficientes, realice el siguiente producto. Recordemos pues que si yo tengo un polinomio, por ejemplo, p de x, vamos a hacer esto en otro lado mejor. Listo. Entonces, antes de comenzar, recordemos que si tenemos un polinomio p de x, mx al cuadrado, más mx más e, y un polinomio q de x, por ejemplo, rx al cuadrado, más cualquier cosa. Lo importante es que veamos cómo está definido el producto interno. Acá no lo están definiendo. Consiste en la suma de los productos entre sus respectivos coeficientes. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos el producto interno entre P y Q, simplemente vamos a multiplicar cada uno de los coeficientes, es decir, M con R más, porque nos dice que es la suma del producto de sus coeficientes. N. Bueno, cambiémosle esta letrica, pues nada más para que sean como diferentes. Igual ahí también lo hubiéramos podido hacer, que sería N por N, pero como para que sean letras diferentes, de manera más general. Por ejemplo, K, pues sería N por K más el último coeficiente, ¿quién sería? E por F. Listo. ¿Eso para qué nos va a servir? Según lo que nos dice el enunciado, sean P, y R y Q, o sea, ya nos están definiendo unos polinomios, sean P, R y Q, tales que P y R están en el complemento ortogonal de H. Y el complemento, perdón, IH está definido por el generador de Q y 3Q. Entonces aquí tenemos que tener presente una cosita, una pequeña cascarita ahí. Para hacerlo todavía más cortico, nos están diciendo, vamos por partes para entender todo el enunciado, que H está generado por Q y 3Q. Pero entonces hay un teoremita del parcial 1. Si de pronto tienen dudas en el parcial 1, se van pues aparte del material del Drive, se pueden ir a las grabaciones de los talleres de antivirus, que si mal no estoy, me parece que las semanas pasadas dimos unos talleres de refuerzo de lineal. O si no, pues buscan ahí el taller del primer parcial. ¿Por qué? Porque si nos dicen que H está generado por Q de X y 3Q de X, estos dos términos son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque son múltiplos escalares. Es decir, están tomando este primer elemento y lo están multiplicando por un 3. Entonces, en ese caso, nosotros, ¿qué podemos decir? Para simplificarlo, podemos decir que esto es lo mismo que tener el generador de Q. Entonces, aquí que estamos aplicando un teorema que me dice que si yo tengo n vectores linealmente dependientes en un espacio vectorial, yo le puedo eliminar o le puedo agregar vectores para que eso lo transforme en LI. Entonces, simplemente estamos eliminando los vectores que son LD, porque se está repitiendo. Entonces, es lo mismo tenerlo una sola vez que tenerlo 2 o 3 veces. Entonces, no hace falta volverlo a escribir. Correcto, entonces, aparte nos están diciendo que P y R están en el complemento ortogonal de H. ¿Quién es el complemento ortogonal de H? Está definido, se simboliza por H y un simbolito aquí de perpendicularidad. Listo. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que H contiene a P y a Q. A P y a R, perdón. Acá pues no lo está mencionando. Están en el complemento ortogonal. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si uno toma, cuando algo está en el complemento ortogonal, significa que cualquier elemento es perpendicular a ellos. ¿Qué significa eso? Si yo tomo un elemento cualesquiera, por ejemplo, m de x, o sea, otro polinomio, y yo lo multiplico por p, eso me tiene que dar 0. Y si yo lo multiplico por r, eso me tiene que dar 0. Pero ¿cómo así que los multiplico? En producto interno.
Porque recordemos pues un teoremita que nos dice que si P y Q son ortogonales o perpendiculares, eso se simboliza de esta manera, el producto interno es igual a cero. Eso también se veía en álgebra y trigonometría, perdón, en geometría vectorial analítica, que las n-tuplas eran perpendiculares ortogonales, entonces el producto escalar era igual a cero. Es lo mismo, el producto escalar es un producto interno, solo que es un producto interno en específico. Uno cuando habla de producto interno habla de cualquier cosa, por ejemplo acá estamos trabajando con polinomios. Entonces, siempre que les digan que algo son perpendiculares, el producto interno va a ser cero. Entonces, ¿qué significa eso? No es que el producto interno entre ellos dos sea cero, no. Si uno toma cualquier otro elemento y los multiplica por ellos, va a ser cero. Ah, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tomo al otro elemento, miren que nosotros nos estaban hablando de P y de R, pero acá nos habían dado otro elemento, Q. Significa entonces que si yo multiplico, Michael, dime men, o sea que cualquier elemento que pertenezca a ese complemento ortogonal y lo multiplico bien sea por P o por R me va a dar cero, ¿sí? sí, ajá, sí men, Ah, sí, listo. de una vez. ¿Y qué nos están pidiendo? Que eso también no me faltó mencionarlo, que es lo último del ejercicio. El valor de M, ¿cómo así que el valor de M? Si nos fijamos bien, aquí nos habían definido a Q como mx al cuadrado más nx más 12. Es decir, nosotros no conocemos el coeficiente de la variable cuadrática ni de la variable lineal. Ah, entonces sería hacer un producto interno entre ese vector y cualquiera de los ortogonales, ¿cierto? Exactamente. Pausa un momentico ahí. Estaba haciendo una cosita. Listo, continuamos. Entonces, como dices tú, men, ¿qué significa eso? Esa condición, bueno, lo primero que está diciendo era que tenemos que encontrar a M y a N. Listo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Con la condición que nos están dando. Y como nos dice el compañero, entonces, si nosotros multiplicamos a P y a R por Q, eso nos debe dar cero. Entonces, ¿cómo podemos simbolizar eso? Esa situación de esta manera. Y también con lo siguiente. Si se fijan bien, acá tenemos dos variables, M y N. Quiere decir que necesitamos dos ecuaciones. ¿Y cuáles son esas dos ecuaciones? De acá salen. Entonces, vamos a escribir a P y vamos a escribir a Q. En este caso, vamos a recortarlo. P sería 6x al cuadrado más 4x más 3. Y R sería menos 13x al cuadrado más 11x más 18. Listo. Quiere decir entonces, la primera ecuación que hemos escrito era que P y Q eran iguales a 0. P por Q era iguales a 0. Listo, entonces, ¿quién es P por Q? Sería simplemente multiplicar el 6 por M más 4 por N más 3 por 12. Es decir, 6M más 4N más 36. Y eso igualado a 0. Entonces obtenemos nuestra primera ecuación. Y aparte dijimos que R por Q es igual a 0. Entonces en este caso, ¿qué sería? Lo mismo, multiplicar M por menos 13, N por 11 y 12 por 18. ¿Eso que nos va a dar? Menos 13M más 11N más 216 igual a 0. Y obtenemos nuestra segunda ecuación. Listo. Entonces podemos formar el siguiente sistema. 3M más 2N igual a menos 18. Pero además, menos 13M más 11N es igual a menos 216. Podemos aplicar Gauss-Jordan. 3,2 menos 13 y 11. Y acá sería menos 18 y menos 216.
Eso recordemos que esta va a ser la columna de las M y esta es la columna de las N. Entonces, como esto es Gauss-Jordan y se supone que lo hablaron en el primer examen, entonces voy a saltarme este proceso. En el material que les voy a pasar está todo solucionado. Y también les voy a enseñar una herramienta que es muy importante, ya que estamos resolviendo un examen virtual. Entonces hay algo que no nos podemos, pues no lo podemos ocultar. Cuando hacían los exámenes virtuales o los hacen virtuales, lo hacen con la intención de que uno utilice las herramientas. ¿A qué me refiero con eso? Son procesos muy largos, son muchos puntos. Entonces, uno de pronto no encuentra la respuesta, pero lo que se va a encontrar son herramientas que le simplifican los cálculos. Por ejemplo, aquí la interpretación sí la teníamos que haber hecho nosotros con los conceptos. ¿Cuál interpretación? Decir que esto va a ser cero, etcétera. Pero esto de acá, hay una página que se llama Matrix Calc. Vamos a buscarla. Igual como les digo, en el material del Drive va a estar resuelto todo a mano. Pero esta calculadorcita nos va a servir mucho. Incluso ahorita sí la vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, multiplicaciones entre matrices, también para el último parcial de lineal, lo de cálculo de valores y vectores propios, determinantes. Lo que nos interesa en este momento es sistemas de ecuaciones. Entonces, el sistema que se nos formó con otros compañeros, el sistema que nosotros tenemos, ¿cuál era? Mira, vean que acá está muy organizadito. Esa sería la columna de las X1. En este caso, ¿qué sería X1 para nosotros? Es M. Y esa sería la columna de las N. Entonces, acá sería un 3. En este caso, este sistemita, pues sencillito, pero vean que uno le puede poner un sistema a lo que quiera. Si lo quiere más grande, también se le puede agregar. Y no solo eso, vean que lo resuelve por varios métodos. La matriz inversa, Gauss-Jordan, etc. Entonces sería 3, menos 13. Y acá sería 2 y 11. Igualado a menos 18, menos 16, menos 216. Listo. Entonces, vean que acá muestra todos los pasos, todas las operaciones de Gauss-Jordan. O sea que ustedes pueden resolverlo e ir verificando. ¿Cómo hace que dice todas las operaciones? Por ejemplo, acá dice, la fila 1 la multiplicaron por un tercio. Acá sumaron la fila 2 con 13 veces la fila 1 y muestran cuál es el resultado de la operación. Entonces, lo último sería esta operacióncita de acá. Recuerden que cuando uno aplica Gauss-Jordan, la intención es convertir esto en la identidad. Es decir, acá nos va a quedar 1, 0, 0 y 1. Y acá nos van a quedar los valores numéricos de M y N. Como les comentaba, acá la matriz identidad y acá la respuesta sería 234 sobre 59 y menos 882 sobre 59. Entonces, en este caso, si nos vamos a la respuesta de la plataforma, es un valor numérico. Entonces tenemos que hacer la división de las fracciones. Recuerden que esta sería M y esta sería N. Y nos están pidiendo a M, que es igual a 234 sobre 59. Que en la calculadora sería 3,966. Y es exactamente lo que nos decía la plataforma. 3,96. Comprobemos. 3,96. Entonces vamos a hacer el paralelismo con el otro ejercicio. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Lo mismo, multiplicar P y Q, igualarlo a 0, y multiplicar R y Q e igualarlo a 0. Solo que ahí ya los números, los coeficientes cambian, pero el proceso es exactamente igual. Y ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque P y R están en el complemento ortogonal. Entonces todos los elementos que los multipliquen a ellos son ortogonales. Por eso son iguales a 0, el producto. Listo. Entonces ahora cuando pasamos al segundo ejercicio, nos dice
considera el vector z y la base, entonces nos están dando un vector en R3 y nos están dando una base. Es decir que genera y son linealmente independientes. Aparte, nos están dando este vector z expresado en términos de la base b. Eso se representa como z en términos de la base b. Y es un vectorcito. En realidad esos son unos coeficientes. ¿Cómo que Sería los el coeficientes? vector de coordenadas, ¿cierto? Exactamente, men, muy bien, el vector coordenado. Y entonces, por eso, como les digo, eso en realidad son unos coeficientes, enseñamos a ver. Pero lo que sucede es que en la base, miren que en la base no, hay unas variables, x1, x2, x3. No se confundan con eso. ¿Cómo así que x1, x2, x3? Es lo mismo que tener, por ejemplo, x, y y z. Entonces, lo que queremos encontrar son esos números que estaban en la base. Y nos están diciendo que el valor de x3, o sea que la plataforma solo nos está pidiendo x3, pero es necesario encontrar también x1 y x2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Muy sencillo. Vamos a llevarlo para el espacio de trabajo. Como les estaba comentando ahora, esto en realidad son unos coeficientes. Recordemos que, por ejemplo, los coeficientes del polinomio son estos números que están acompañando o que están multiplicando a las variables. De esa manera, entonces, esto va a ser el coeficiente. Ya vamos a ver de qué. Menos 8 y menos 20. ¿De dónde estoy sacando eso? Son los números del vector coordenado. Y como les comentaba, como son los coeficientes, esto me va a multiplicar a algo. Listo. ¿A quién me va a multiplicar? A la base. Porque como el compañero nos había dicho, esto es el vector coordenado. Entonces es este vectorcito, o sea que vamos a escribir a ese vector en términos de esta base. Entonces acá sería el vector 1, es decir, 1, 3 menos 1, el vector 2, o sea, 2, 4, 1, y el vector x1, x2 y x3. Listo. Entonces, lo que estamos haciendo, para el que todavía no le quedó claro, es escribir ese vector z, véalo acá, en términos de esta base. ¿Alguien va a decir algo? Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente sería... Simplemente tenemos que distribuir y operar. Entonces, ¿qué vamos a obtener? 2 menos 16 menos 20x sub 1. 6 menos 32 menos 20x sub 2. Menos 2 menos 8 menos 20x sub 3. Y eso igualado al vectorcito z. Entonces vamos a tener tres ecuaciones, que era lo que nos estaban pidiendo a x sub 3. ¿Cómo así que tres ecuaciones? Porque tenemos que igualar término a término. Entonces miren que en la tercera fila vamos a encontrar que menos 2 menos 8 menos 20x sub 3 es igual a 9. Entonces operando términos semejantes, es decir, este 2 con este menos 2 con este menos 8, es decir, menos 10, y pasa para el otro lado a sumar. Pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda menos 20x sub 3 igual a 10 más 9, es decir, 19. De esa manera x sub 3 sería menos 19 veinteavos. Y al ingresar el valor en la calculadora van a encontrar que es menos 0,95. Entonces, esa es la respuesta correcta. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Si nos vamos a la plataforma, miren que son muy sencillos los ejercicios cuando entendemos los conceptos. Por eso les comentaba que
Y como el compañero hizo el comentario, ese es el vector coordenado. ¿Cómo así que perdón, ese no. Ese es el vector coordenado, este de acá. Z en términos de B. Entonces, como les había dicho, son los coeficientes con los que yo tengo que multiplicar esta base para obtener ese vector. ¿Y eso por qué sucede? Porque como les comentaba, si esto es una base, es linealmente independiente y me genera. Entonces ahí estamos viendo que efectivamente está generando a ese vector. Listo. El paréntesis que quería hacer es el siguiente, es una bobadita. Michael, pero no hay necesidad entonces de calcular el X1 y el X2, ¿cierto? No, no, en este caso no sería necesario, pero sí había que plantear toda la matriz así, pero no, en este caso no. Solo que es importante eso porque hay parciales en los que pedían, por ejemplo, x sub 2 o x sub 1, pero el proceso era el mismo. Listo. Las notas, estas notas de acá, sí, estas notas ahorita las voy a montar al Drive. Listo. Entonces, como les estaba comentando, acá nos está diciendo use 3 dígitos después del separador decimal. Entonces, lo que tendríamos que haber hecho es ponerle un 0 acá. Y ya, y representa lo mismo. Correcto. Ahora sí nos vamos a hacer el paralelismo con el otro ejercicio. Nos da manera esto. No lo vamos a resolver todo, sino que nada más lo vamos a plantear. Nos daban el vector z, la base y el vector coordenado. Entonces lo mismo, escribimos a z 10 menos 14 y 3 en términos de esta base, pero acá tenemos los coeficientes con los que tenemos que multiplicar dicha base. Entonces sería 7 por 1, 3 menos 1, menos 3, el que está acá, menos 3, por el vector 2, o sea, 2, 4, 1, menos 14 por el vector 3, o sea, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces, exactamente lo mismo, como nos están pidiendo a x sub 3, simplemente despejamos la ecuación número 3, o sea, la de acá, la de la tercera fila, y listo. Ya entendimos pues el concepto que era lo que se hacía. Vámonos ahora con el tercer ejercicio. Ustedes se van a poder dar cuenta de que los ejercicios se pueden hacer de muchas maneras. Eso no es el único camino. Ese es uno de los casos. Hay un camino que es muy largo y es aplicar Gauss-Jordan. No, perdón, Gauss-Jordan no, proceso de Gram-Schmidt. Pero ese proceso, de María, se hace eterno. Por eso hay que tener claro los teoremitas. Vamos a ver por qué. ¿Cómo así que Graham Smith, Michael? No entiendo. Enseguida, vamos a ver, enseguida aquí hay un ejercicio. El proceso de Gram-Schmidt es para cuando nosotros tenemos una base y queremos encontrar una base ortonormal. Y ortogonal. Aquí esto es ortogonal también. Ortogonal, pero además de magnitud 1. Entonces, una base, en realidad, el proceso es el siguiente. Pasamos de una base normal a una base ortogonal. ¿Qué significa eso? Que cualquier vector que uno multiplique por ellos va a ser 0, pero además que tiene magnitud 1. Entonces el proceso de Gram-Schmidt sirve para eso, para uno desde una base obtener una base ortonormal. Ahorita lo vamos a ver. ¿En cuál ejercicio? Por acá está. En el siguiente. Dice, para que el proceso de Gram-Schmidt obtengamos la base ortonormal, por ejemplo, si no tienen esa teoría, en el libro que les mandé y también en las clases de Javier Porras, que esas clasecitas se las recomiendo, son buenas porque está desde la clase 1 a la 29 en teoría y hay unos ejemplitos que son buenos. Listo, entonces continuando con este ejercicio, y vamos a hacer el 5. Listo. Y les iba a mostrar lo siguiente.
Vean que, por ejemplo, acá sí se cumple lo que les está diciendo. El enunciado salió malo, pero lo podemos interpretar. Estos dos ejercicios son los mismos, solo que vean pues que acá salió fue el código. Ustedes saben que todo eso está programado con código de MATLAB. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, otro ejercicio con el mismo enunciado. Nos dice, considere el subespacio H. Nos dan entonces un subespacio, un plano, un vector, pues esto pertenece a R3, es un plano de R3. Listo. Y nos dicen que tenemos un vector n del cual no conocemos las componentes. Nos están diciendo que la proyección ortogonal de n sobre h es ese vector. ¿Qué significa eso? Que la proyección de h ortogonal sobre n es 0, 1 y menos 15. Listo. Ah, no, pero aquí no va esta cosita. Listo. Esa sería la proyección ortogonal. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pero antes de, nos están diciendo un valor de n. O sea, cuando x vale 20, entonces, ¿qué valor toma x sub 1? Entonces, n va a tomar esta forma. X sub 1, 20, x sub 3. Listo. Entonces, hagamos el paralelismo con el otro ejercicio del que tenemos la respuesta. Y lo que les comentaba, miren que, por ejemplo, acá nos están diciendo que x sub 2 es 20 y nos piden x sub 1. Pero en este ejercicio de acá nos decían, si x sub 3 es 4, entonces ¿cuánto vale x sub 2? Entonces vean que ahí cambia totalmente la pregunta y el proceso es el mismo. Para empezar, entendamos esto de acá. Acá nos están diciendo que es una n-tupla x, y, z, que pertenece a R3. Esto es un subespacio, ¿vale? Que acá está H. Y nos dan el plano, menos 15x más 2y más z igual a 0. En caso de que en algún momento les salga el parcial así, obviamente ustedes le tienen que mandar automáticamente correo al profe de una. Pero que uno le entiende, vean que tampoco es tan difícil. Y aparte acá nos decían a n, x sub 1, x sub 2, x sub 3, lo mismo. Y además que nos estaban dando la proyección ortogonal de n sobre h es 0, 1 y menos 2. Entonces lo mismo, la proyección ortogonal de n sobre h es 0, 1 y menos 2. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Nos están dando este ático de acá. X sub 3 es 4, entonces nos piden a x sub 2. Es decir que nuestro n toma la siguiente forma. X sub 1, x sub 2 y 4. Correcto. Entonces, el camino largo era a este subespacio encontrarle una base y aplicar el proceso de Gram-Schmidt. Y después, con ese proceso de Gram-Schmidt, encontramos una base ortonormal. Y la proyección yo la puedo escribir como la combinación lineal de los vectores de esa base, pero eso es muy largo. Entonces, hay un teoremita que me dice lo siguiente. Hay un teorema que me dice lo siguiente. Entonces, yo puedo encontrar la proyección como una combinación lineal de la base ortonormal, pero también la puedo encontrar de esa manera. Vean, mucho cuidado, no nos vayamos a confundir con la simbología. Miren que esta es una. Esta es la proyección ortonormal de n sobre h. Y está la proyección ortonormal sobre el complemento de h. ¿Y cómo se representa eso? De esta manera. La proyección en el complemento ortogonal de h, se la va a leer, que ahí la leí al revés. La proyección ortonormal de n sobre el complemento ortogonal de h. Los nombres no son tan importantes. Lo más importante es que entendamos qué significa eso. Ya sabíamos desde el ejercicio anterior que cualquier vector que uno multiplique por esto de acá, los vectores que están contenidos ahí son 0. Listo.
Entonces, ese vector por teorema se encuentra de la siguiente manera. Producto punto entre n y el unitario 1 por el unitario 1 también. Entonces, ¿cuál unitario 1? Notemos lo siguiente. Este plano de acá, este plano, menos 15x más 2y más z igual a 0, tiene un vector normal. ¿Cuál sería ese vector normal? El vector menos 15, 2 y 1. Porque el complemento ortogonal está dado por ese vector del normal al plano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el unitario. Recordemos que el unitario de cualquier vector es 1 sobre la magnitud de ese vector por el vector. ¿Quién es la magnitud del vector? La raíz cuadrada de la suma de sus componentes, es decir, menos 15 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Entonces la magnitud de B1 es igual a ¿quién? La raíz de 230. ¿Por qué? Porque 15 al cuadrado es 225, más 2 al cuadrado que es 4, más 1, es decir, 230. Entonces, ¿quién va a ser nuestro unitario 1? Sencillo, 1 sobre la raíz de 230, que multiplica al vector menos 15, 2, 1. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos dice la formulita. La proyección en el complemento ortogonal de ese vectorcito n sería multiplicar en producto escalar x sub 1, x sub 2 y 4 por el unitario que acabamos de encontrar. ¿Quién sería ese unitario? Menos 15. Simplemente voy a repartir esto para allá. O sea, ¿cómo así? Este vector se va a transformar en eso. Menos 15 sobre la raíz de 230, 2 sobre la raíz de 230 y 1 sobre la raíz de 230. Listo. Entonces sería menos 15 sobre la raíz de 230, 2 sobre la raíz de 230 y 1 sobre la raíz de 230. Listo. Pero además, eso lo va a estar multiplicando, o mejor dicho, esto va a estar multiplicando al vector unitario. Entonces lo escribimos aquí afuera. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos que el producto escalar simplemente es multiplicar. Esto también es un producto interno. Ahorita, como se los comentaba, esto es un producto interno, pero en Rn. Es multiplicar los coeficientes y sumarlos. Es decir, ¿alguien va a decir algo? Es decir, tomamos a x sub 1 por este número más x sub 2 por este número más 4 por este número. Listo, entonces eso se los voy a dejar a ustedes para que lo simplifiquen. Igual como les digo, en el Drive va a estar solucionado en papel y lápiz. Cuando hacen esa operación, por ejemplo, ahí es donde les recomiendo y también donde les comentaba que tienen que utilizar las herramientas virtuales. ¿Por qué? Porque estos cálculos los diseñaron fue para eso, para que no los hicieran en el computador. Porque si no, tienen que tener mucha agilidad para hacer eso en las 2 horas. Michael, ¿me puede resumir un poquito el punto? Porque pues la parte conceptual, sí. Sí, Ahí veo simplemente, que ajá, dime, sí, el hágale. producto puntos. Exacto. Simplemente seguir esa formulita. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, esta clase queda grabada y recordemos que los que no habían llegado al principio del taller, en el drive que les compartí, en el material al principio del todo, la carpeta links de interés, se van al documento de Word y ahí van a encontrar las grabaciones de antivirus y de bienestar. Entonces, esta que es un taller de antivirus, lo encuentran en el segundo enlace. Aquí está. Con mucho gusto. Listo, men. Entonces, lo que estamos haciendo acá es primero encontrar la proyección de n sobre el complemento ortogonal. Y después, ¿por qué vamos a hacer eso?
porque después hay una formulita que me dice lo siguiente, que la proyección de n sobre h es igual a ese mismo n restándole la proyección, pero en el complemento ortogonal. ¿Y eso por qué lo vamos a hacer? Porque desde acá en el enunciado nos habían dado a este señorito. Es decir, nosotros tenemos a esta parte de acá. Tenemos esta partecita de acá. Y también tenemos a n. Pero además, este es el vector que acabamos de encontrar con ese producto escalar, con esa formulita. Entonces, ¿cómo se resuelve el ejercicio? Con estas dos fórmulas. Esos son teoremas. Y también, pues teniendo en cuenta lo que les había comentado, no confundir la simbología, porque aquí nos dieron fue a este caballerito de acá. Entonces, si lo hubiéramos cogido mal, hubiéramos tomado era este, y ahí ya hubiéramos dañado el ejercicio. Y la segunda fórmula era esta. Listo. Correcto. Entonces, cuando hacen este producto, estos productos, les va a quedar un número. Y ese número lo van a multiplicar por este vector. ¿Qué van a obtener? Que la proyección de n sobre el complemento ortogonal es este vector de acá. Menos 3 por 2x sub 2 más 4. Obviamente acá ya está toda la operación realizada. Esa operación, ¿dónde está? En el drive, en el material que les va a subir enseguida. Igual eso ya es pura carpintería, en realidad de álgebra y trigonometría y de geo vectorial. ¿Por qué? Porque eso es producto punto. Acá, como el mismo compañero hizo un comentario, lo más importante es como el concepto, porque ya eso acá es pura carpintería, puras operaciones. Y se entra realizando esas operacioncitas, acá quedaría 46. Ese sería el primer componente, o sea, coma 2x sub 2 menos 15x sub 1. Y aparte lo que les comentaba, en realidad esta operación la hace desde el computador, utilizando el programa que les había dicho. Sobre 115. Vean que este nada más es un ejercicio, entonces por eso les estoy diciendo, cuando es virtual, eso fijo es para que uno utilice las herramientas. Vean que acá nada más hemos hecho 3 ejercicios, no, 4, perdón. Pero es por eso, porque hay procesos que se hacen largos. Lo más importante es tener claro el concepto. Listo. 2x sub 2 menos 15x sub 1 más 4 sobre 230. Claro, pues que hemos hecho 4 porque hemos estado haciendo, pues en realidad hemos hecho estos 4, pero a esos 4 lo que hemos hecho es compararlos con otro ejercicio en el que le cambian los números y todo eso, pero comparando que el proceso es igual. Y en realidad pues, estamos bien. Listo. Entonces nos dio ese vector. Listo. Pero vean que como yo les decía, nosotros conocemos, ya los conocemos a todos. Conocemos a este vector que nos lo dio en el enunciado. Este vector también nos lo dio en el enunciado. Y este lo acabamos de encontrar. Entonces, al reemplazar, ¿qué vamos a obtener? El primer vector que nos dio el enunciado, que sería la proyección de n sobre h. Este vector. Y eso va a ser igual a n, es decir, x sub 1, x sub 2 y 4, y le vamos a restar la proyección sobre el complemento ortogonal. Es decir, 1 sobre 46 por menos 6, x sub 2, menos 12, más 4, más 45, x sub 1. Y cerramos. Van que lo escribí de la misma manera, simplemente este 46 lo mandé para adelante. Primero, este menos 3 lo mandé a multiplicar acá, acá y acá. Y después lo escribí como 1 sobre 46 y todas esas cositas. Y cerré. Es decir, esto que acabo de escribir acá. Listo. Después, 1 sobre 115 que multiplica 2 sobre x sub 2 menos 15x sub 1 más 4. Y en el último, 1 sobre 230 2x sub 2
menos 15x sub 1 más 4. Entonces vean que lo que obtenemos ahí es un sistema de ecuaciones. Simplemente había que operar, o sea, esta netupla, restarla con esta y después igualar término a término. Entonces vamos a obtener la siguiente igualdad. 1 sobre 46, chicos, voy a hacer aquí un paréntesis para que me llenen por favor la asistencia, los que no hayan llegado. Voy a volver a enviar todos los links, el grupo de Telegram, el Drive y la asistencia. Listo. Entonces acá vamos a obtener 1 sobre 46 que multiplicaban x sub 1 más 6x sub 2 más 2. 1 sobre 115 que multiplica 113 por x sub 2 más 15 x sub 1. Esto lo vamos a restar 4. Hay algo que, pues, que hay que aceptar y es que para esos parciales de lineal, chicos, tienen que tener agilidad. Independientemente de si es virtual o presencial, los puntos se hacen muy largos y con procesos de muchas operaciones. Entonces tienen que estar ahí pilas, muy ágiles, hacer muchos ejercicios. Listo. Y esto igualarlo a 0, 1, menos 2. Entonces, un sistema de ecuaciones, muy sencillo. Es decir, van a obtener lo siguiente. Por eso les había comentado la página. Por ejemplo, este sistema también en la página. O sea, todas esas operaciones se resumen ahí muy, muy rápido. ¿Qué ecuaciones vamos a obtener? X sub 1. Simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Este 46, recuerden que lo que vamos a hacer es igualar estas dos cosas, ¿cierto? Entonces, este 46 que está dividiendo, lo paso a multiplicar al 0. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que esto que está aquí adentro es igual a 0 también, es lo mismo. En otras palabras, la primera ecuación sería x sub 1 más 6x sub 2 más 12 igual a 0. Listo. Acá lo mismo. Este 115 que está aquí dividiendo, lo voy a mandar a multiplicar a este 1. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que 113x sub 2 más 15x sub 1 menos 4 es igual a 115. Y en el último lo mismo. El 230 pasa a multiplicar a este menos 2. ¿Qué obtenemos? Que 15x sub 1 más 916 menos 2x sub 2 es igual a menos 460. Un sistema de ecuaciones del que vamos a obtener que x sub 1 es igual a menos 90 y x sub 2 es 13. Listo. Y si lo comprobamos pues con la plataforma, acá está el 13. Nos piden aquí sub 2, 13. Entonces, para hacer el paralelismo con este ejercicio, ¿qué tendremos que haber hecho? Lo mismo, encontrar el vector del plano. ¿Cuál sería el vector normal al plano? Perdón. Sería el vector menos 16, 15 y 1, los coeficientes de este plano. Con ese vector encontramos el unitario. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para la proyección de n sobre el complemento ortogonal. Recuerden que es n, perdón, sí, es n por el unitario 1 por el unitario 1. Y de ahí utilizaríamos esta formulita. La proyección de n sobre h es igual a n menos la proyección de n sobre el complemento ortogonal. Y listo. Ese sería el proceso a seguir. Pues porque ya de ahí encuentran el sistema de ecuaciones y ya solamente sería encontrar x sub 1. En este caso nos pedían x sub 1. Listo. Vámonos con el siguiente ejercicio. Estamos ahorita hablando del proceso de Gram-Schmidt. Vamos a ver qué es eso. Ay, yo
tengo una duda acerca de lo anterior. Dime, men. ¿Usted dónde sacó ese 90? ¿Cuál 90, men? Del ejercicio anterior del lado derecho. Esto, Abajito. esto de acá. Este menos 90. ¿O cuál? Espera que, es que se ve como lento la... Ah, listo, men. Pero una pregunta a todos. O el X1. Dime, men. X1 igual a 90, yo creo que pusiste. A menos 90. Sí, eso ya es por lo que les he estado comentando. Este sistema de ecuaciones ya lo resuelven es con la página que les pasé. Entonces van a encontrar, ajá, sí, men. Y ya con este encuentran es que X1 es menos 90 y X2 es 13. Acá en esa página que hubieran tenido que aplicar, hubieran tenido que hacer este producto escalar, pues porque les va a quedar todo este chorrero. Obviamente lo pueden hacer a mano, pero les va a quedar este de acá. O sea, al hacer el producto escalar y después al multiplicarlo por este vector. Y después, lo otro que hubieran podido hacer era este sistema de ecuaciones. Listo. Entonces, pasando con el siguiente. Ya nos hablan es del proceso de Gram-Schmidt. Vamos a ver qué es eso. El proceso de Gram-Schmidt, como ya les había dicho ahorita, es para ortonormalizar una base. Entonces, digamos que yo tengo una base B con unos vectorcitos, los que sean, y yo la voy a ortonormalizar. El proceso no es tan sencillo como, que el unitario de cada uno. No, no es tan sencillo. El primer vector sí se encuentra así. Sí sería el unitario y ya. Pero para los siguientes no. Todo ese proceso está en el libro explicado. Para el siguiente no. ¿Cómo así? Primero tendríamos que encontrar a B sub 2. B sub 2 prima. Que sería el B sub 2 que nos dieron inicialmente menos U sub 1 por B2. Y eso multiplicarlo por U sub 1. Listo. Y a ese vector encontrarle el unitario. Y así sucesivamente con todos los vectores. El vector B sub k más 1 sería ¿quién? El mismo vector original, pero al restarle el unitario k, o sea, el anterior a él, por el vector que nos dieron, o sea, el vector k más 1, por el unitario k. Entonces, en realidad el proceso es muy sencillo. Bueno, ya eso habría que sumarle otros términos. O sea, ir sumándole todos los anteriores. Entonces, acá, pero ese sería el proceso de Gram-Schmidt de manera general, ¿cierto? Uno primero tiene que tener claro este concepto para poder realizar este ejercicio. Ya vamos a ver por qué. Entonces ya saben que el proceso de seguir es este. Vamos a trabajar el ejercicio. ¿Qué nos dicen? Sea B, o sea que eso es una base para R3, y nos dicen el valor de A es mayor que 0, o sea que A es un número positivo. Para que en el proceso de Gram-Schmidt obtengamos la base ortonormal B, sea es 3, listo. Bueno, acá nos dicen la respuesta, qué pena. Ahí la leí. Vamos a verificar que es ese 3. Entonces nos piden el valor de A, el valor de este número A. Miren que acá está acá también está y aquí, para que al hacer este proceso que les acabo de mencionar, se obtenga esta base. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siguiendo este procedimiento,
Primero tenemos que encontrar el vector unitario 1. Entonces el vector unitario 1, ¿quién va a ser? Va a ser 1 sobre la magnitud del vector 1 por el mismo vector 1. ¿Quiénes serían esos vectores? Los que están en la base. Este es B1, este es B2 y este es B3. Listo. Entonces, ¿quién es la magnitud de B1? Es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más a al cuadrado más 0 al cuadrado. La suma de los cuadrados de sus componentes. La raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Es decir que B sub 1 sería la raíz cuadrada de A al cuadrado. Eso es valor absoluto, pero como nos dicen que es mayor que 0, simplemente podemos cancelar porque ya sabemos que esto es un número positivo. Es decir que la magnitud de B1 es A. Entonces, el unitario 1 va a ser 1 sobre A por el mismo vector 1. Es decir, 0 a 0. ¿Qué nos va a quedar? Que el unitario 1 sería 0 A sobre A y 0. Es decir, 0, 1 y 0. Disculpa, cuéntame. Hola, yo tengo una duda de dónde sale el 1 para dividir en la fracción. Sí, claro que sí, mira. Sino que por fórmula sabemos que este es el unitario de un vector, por lo que habíamos visto en geovectorial. O sea, el vector sobre la magnitud. O lo que es lo mismo, 1 sobre, o sea, esto lo podemos ver de esta manera. 1 sobre el vector por el mismo vector. O sea, la magnitud por el vector. O verlo de esta manera. Estamos dividiendo el vector por su magnitud. Listo. Entonces ahí lo que hicimos fue encontrarle la magnitud a ese vector. ¿A cuál vector? A este de acá. Entonces sería componentes 0, A y 0. Es decir que la magnitud sería 0 al cuadrado más al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces al operar eso nos va a dar que es al cuadrado y como les comentaba, desde el enunciado nos habían dicho que A es mayor que 0. Entonces acá por eso simplemente podemos simplificar esa raíz. Porque recordemos que el valor absoluto de X es la raíz cuadrada de X al cuadrado. Pero como ya nos dijeron que es mayor que 0, simplemente cancelamos. Listo. Entonces la magnitud, ¿quién va a ser? A, simplemente A, listo. Entonces el unitario, ¿quién va a ser? 1 sobre A, es decir, 1 sobre la magnitud por ese mismo vector. Entonces ahí tendríamos que distribuir. Por ejemplo, ahí me salté pues ese pasito. ¿Cuál pasito? Sería en realidad 0 sobre A sobre A, y acá sería también 0 sobre A. Entonces, 0 sobre A es igual a 0. Es muy diferente tener A sobre 0. Eso es indefinido. De esa manera, entonces, el unitario 1, ¿quién va a ser? Va a ser 0 sobre A, sería 0. A sobre A, estamos dividiendo un número sobre el mismo número, eso va a dar 1. Pues acá sería un 1 y acá sería un 0 también. Ahí ya te quedó más claro. O de pronto no, esa no era la pregunta. Sí, ya me quedó mucho más claro, gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Primero encontrar B2'. Y B2' viene dado por el vector 2 menos el unitario 1 que acabamos de encontrar, producto escalar por ese mismo vector 2, y eso lo multiplicamos por el unitario 1. Es decir, que esta operación la podemos ver de la siguiente manera. ¿Quién es el vector 2? Por acá no se los había definido, sería 1, 0A. Y eso le vamos a restar 1, 0A, producto escalar por el unitario 1. ¿Quién es el unitario 1? 0, 1, 0. Y eso también lo vamos a multiplicar por ese mismo unitario. Vean que simplemente reemplacé la formulita. ¿Cuál formulita? Esta que tenemos acá. Correcto. Entonces, simplemente es que multiplica. Acá nos podemos dar cuenta de una cosita, chicos. Miren. Por lo que hemos estado viendo, eso es un producto interno, más específicamente el producto escalar o el producto punto. Entonces, ¿qué sería? 1 por 0, es decir, 0 más 0 por 1, es decir, 0 más
a por 0, es decir, 0. ¿Y eso cuánto nos da? 0. De esa manera, entonces, b sub 2' es igual a 1 sobre a menos 0 que multiplica a este vector, 0, 1, 0. Pero entonces, si yo le distribuyo este 0 a cada uno de los elementos, ¿qué me va a dar eso? El vector nulo. Es decir, b sub 2' sería 1, 0a menos el vector 0, 0, 0. De esa manera, entonces, b sub 2' sería 1, 0a, el mismo vectorcito. Listo. Pero aparte, a mí me están diciendo algo, que a ese vector yo le debo encontrar el unitario. Acá está la fórmula. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos primero? La magnitud de ese vector. ¿Quién es la magnitud de ese vector? Es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, es decir, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más a al cuadrado. De esa manera, entonces, b sub 2' sería 1 al cuadrado, es decir, 1 más a al cuadrado. Entonces, el unitario 2, ¿quién sería? Bueno, antes de saltarme ese pasito, sería 1 sobre esta raíz. Ya eso multiplicado por 1, 0 y a. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Distribuir la raíz a cada uno de los componentes. Entonces, ¿qué nos va a dar? 1 sobre esta raíz. Acá nos va a dar un 0 y acá nos va a quedar a sobre la raíz. Si a alguien no le queda claro cualquier cosita, habla con tranquilidad. Listo, entonces miren que acá ya tenemos dos vectores del proceso de Gram-Schmidt. Siguiendo ese mismo proceso, había que encontrar un vector 3, pero ¿qué sucede? Para este caso no es necesario. Entonces, por eso yo les decía, acá se los explico de manera general. Pues esta cosita, estos pasitos que les escribí acá. Este paso. Y es el mismo proceso que está en el libro, ¿cierto? Entonces, eso es para cuando uno quiere encontrar toda la base. Ahí encontraríamos toda esta base. Pero entonces, por eso tenemos que entender bien el concepto. Vean que a mí lo que me están diciendo es que realizaron el proceso de Gram-Schmidt y que se obtuvo esta base de acá. Es decir que este es el vector U1, este es el vector U2 y si lo encontráramos, este sería el vector U3. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros los acabamos de encontrar, tenemos que igualarlos. Vean que acá encontramos que U1, por aquí arribita, ¿quién era? 0, 1, 0. Listo. 0, 1, 0. ¿Será que eso es verdad? Vámonos a ver. Véalo acá, 0, 1, 0. Entonces está muy bien. El segundo vector nos están diciendo es que, vamos a escribir. El segundo vector nos están diciendo que es 1 sobre raíz de 10, 0 y 3 sobre raíz de 10. Entonces este sería el unitario 2. Pero ¿qué sucede? Nosotros lo acabamos de encontrar por otro camino. Véalo acá. Entonces, estos dos vectores tienen que ser iguales, es decir, que tenemos que igualarlo componente a componente. De esa manera, entonces, el vector 1 sobre raíz de 1 más a cuadrado, 0, y acá sería a sobre 1 más a cuadrado, igual a 1 sobre raíz de 10, 0 y 3 sobre raíz de 10. Entonces miren que por eso yo les decía que para poder resolver este ejercicio, obviamente hay que tener el concepto claro, porque no es ni siquiera necesario hacer todo el proceso de Gram-Schmidt, sino que nada más encontrar estos dos vectorcitos e igualarlos. Listo, entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que igualar cada componente. Este componente de acá con este componente de acá. Entonces obtenemos que 1 sobre raíz de 1 más a cuadrado es igual a 1 sobre raíz de 10. Y aparte teníamos otra ecuación que era la siguiente. A sobre, nos tiene que dar obviamente el mismo valor de A, porque si no hay un error. Listo, entonces
De acá, ¿qué podemos hacer? Podemos mandar este raíz de 10 para el otro lado, multiplicar al 1 y este raíz de 1 más a multiplicar al otro 1. O también elevar ambos lados al cuadrado. Perdón, es al cuadrado, a la menos 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1 más a, raíz de 1 más a cuadrado igual a raíz de 10. Acá, ¿qué podemos hacer? Elevar ambos lados al cuadrado. Como este número de acá es positivo y, y lo que está dentro de la raíz también es positivo, simplemente cancelo y cancelo y cancelo y cancelo. Vean que yo siempre que cancelo las raíces con el cuadrado, verifico si eso es positivo, porque si no es positivo, pueden haber errores, cancelar olímpicamente así tan fácil, porque si no habría que escribir es el valor absoluto. 1 más al cuadrado igual a 10. Entonces de acá, ¿qué podemos hacer? Mandar ese 1 a restar, vamos a tener que esto es 9, y A es más o menos la raíz cuadrada de 3. Pero entonces, ¿qué sucede? Que a mí me habían dicho que A es mayor que 0. Entonces esta solución se descarta. Y A es 3. ¿Qué podemos hacer? Si quieren pueden resolver esta ecuación. Otra forma es reemplazar el valor que acabamos de encontrar. O sea, 3 sobre la raíz de 1 más 3 al cuadrado. ¿Eso cuánto nos da? 3 sobre la raíz de 1 más 9. O sea, 3 sobre la raíz de 10. ¿Llegamos al mismo resultado? Sí, entonces está bien. Entonces la respuesta, ¿quién es? A igual a 3. Y si lo verificamos en la plataforma, el valor era 3. Entonces, al hacer la comparación con el otro ejercicio, ah, creo que no lo traje. Bueno, pero lo único que iba a hacer era compararlo, lo que hemos estado haciendo con los otros ejercicios. O sea, hacemos este que tiene la respuesta y lo comparábamos cómo se hacía, por ejemplo, con este otro que no hay respuesta, pero que el proceso es igual. Y lo único que cambiaba eran los coeficientes. Entonces, en caso tal de que hubiéramos tenido otro, el proceso era igual, lo único que cambiaban eran los números. Entonces me faltó pegarlo, sí. Listo. Igual pues ya la explicación ahí quedó clara. Veamos, antes de hacer este 5 hagamos este de acá. Que este también lo pidieron ayer este tiene dos maneras de hacerlo. Lo pidieron ayer en el grupo. Les vamos a mostrar las dos maneras para quien la quiera hacer. Pues es importante a veces manejar todos los métodos para quien lo quiera verificar. Listo, entonces vámonos con el método 1. Bueno, antes le damos el enunciado. Sea B un espacio de dimensión 2. Listo. Sean B, C y D bases para el espacio vectorial. Entonces nos dan la base, la matriz de la base B a la base D. La matriz de cambio de base de la base B a la base C. Y nos están pidiendo la matriz desde C hasta D. ¿Y qué nos piden? Los coeficientes de esa matriz, es decir, a sub 1, 1, a sub 1, 2 y los demás. Entonces, hay un teoremita que yo me encontré por ahí, pues yo lo busqué en el libro de la U y no lo encontré, pero en otro librito encontré que si uno tiene 3 bases de un espacio vectorial, uno puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la matriz que va desde C hasta D, lo que podemos hacer es lo siguiente. Multiplicar la matriz que va desde desde B a D, y aquí multiplicarlo por la matriz que va desde C a D. Vean que en realidad es muy sencillo, o sea, no hay pierde. ¿Por qué digo eso? Vean que el enunciado nos está pidiendo esto, ¿cierto? Acá la escribí. Y vean que la fórmula, de hecho, pues es muy obvia. Miren que parte de C y se va hasta B. Listo. Entonces, desde B va a llegar hasta D.
Y eso es lo que nos estaban pidiendo. Vean que partimos desde C y ¿a dónde llegamos? Hasta D. Entonces vean que no es difícil. Pero ahí está el detallito. No es tan fácil que, entonces multiplicamos y ya no. Vean que a mí me están dando es la matriz que va desde B a D y también la matriz que va desde B a C. Pero acá por eso hay que tener clara la teoría. Vamos a ver por qué. Vean que esta matriz sí me sirve. Véanla acá. Esta la necesito. Pero esta no es la misma que esta. Mucho cuidado. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos decir que la matriz que va desde C a B, si yo le saco la inversa, va a ser la matriz que necesitamos. Es decir, la matriz que va de C a B. Cuando uno le saca la inversa, lo que hace es invertirla. Entonces, lo único que necesitamos es la inversa de esta matriz de acá. Es decir, acá tenemos la matriz que va de B a C, que sería 4, 3, 2, 2. Entonces le queremos sacar la inversa. Hay varias maneras de hacerlo. Gauss-Jordan, cofactores. También hay una formulita que me dice que si por ejemplo A es para las matrices 2 por 2, entonces la A la menos 1 sería 1 sobre el determinante de A por dA menos B menos C. Listo. Entonces si nuestra matriz es 4, 3, 2, 2, el determinante de A, recordemos que el determinante de una matriz 2 por 2 es la resta de las diagonales, es decir, 4 por 2 menos 2 por 3. De esa manera el determinante de A sería 2. Entonces la inversa de A sería ¿quién? Siguiendo la fórmula, bueno, aquí me salté una cosita, es 1 sobre el determinante vean que mucho cuidado, me invierte las posiciones. ¿Cómo así que me las invierte? Acá estaría D y acá estaría A. Entonces, en este caso, esta es A. Entonces, ¿dónde se va a parar A? En esta posición de acá. Y esta de acá es D. Entonces, ¿dónde se va a parar D? Acá. Y ponemos menos C y menos B. O sea, menos 3 y menos 2. Bueno, el determinante de A lo acabamos de encontrar. ¿Quién sería? 2. Correcto. Entonces la inversa de A sería, distribuyendo este 2 a cada uno de los términos, sería 1 menos 3 medios, menos 1 y 2. Listo, pero es que resulta que esta inversa en realidad es la matriz que va desde C a B. ¿Por qué sé eso? Porque como les decía, es la inversa de esta. Entonces se intercambian los papeles. Listo. Entonces ahora sí podemos encontrarla con el producto. La matriz que va de C a D sería esta matriz que nos la dio en el enunciado. Esta de acá. O sea, 6 menos 2 menos 2, 5. ¿Por qué? Porque esta es la matriz que va de B a D. Listo. Pero aparte acabamos de encontrar otra. ¿Cuál sería? 1 menos 1 menos 3 medios y 2. La que acabamos de encontrar es la matriz que va de C a B. Entonces vean que acá estamos cumpliendo lo que nos pide el enunciado. Partimos desde C, nos vamos a B, seguimos en B y llegamos hasta D. Entonces de C llegamos hasta D. Entonces ese teorema la verdad me pareció muy chévere. Ya enseguida vemos el otro método. Entonces acá ya nada más es multiplicar las matrices. También más de geovectorial. Aquí lo que hemos aplicado es puro geovectorial. La inversa de una matriz, determinante, etc.
¿Qué nos va a dar? Voy a hacer la primera posición. Recuerden que la primera posición, eso sería la fila 1 por la columna 1. Entonces, acá, ¿qué nos va a dar? Este 6 por este 1. No, yo le quito el color. Este 6 por este 1, o sea, 6, más este menos 2 por este menos 1. Entonces sería 6 más 2, es decir, 8. Entonces en la primera posición va un 8. Lo mismo con todas las otras posiciones. ¿Qué nos va a dar? Aquí era un 1. Nos va a dar 8, menos 13, menos 7 y 13. Pero es que resulta que a mí me habían definido, el enunciado me dijo que esta era a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 2, 1 y a sub 2, 2. Entonces, igualando término a término, a sub 1, 1 era 8. A sub 1, 2 es menos 13. A sub 2, 1 es menos 7. Y a sub 2, 2 es 13. Y si lo verificamos pues con la plataforma, coincide. Acá están los valorcitos. Vamos a hacer el segundo método. Antes de eso, ya saben que con esta de acá era exactamente igual. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Porque acá nos piden lo mismo, la matriz que va de C a D. Entonces acá tenemos es la opuesta. Entonces le sacamos la inversa a esta, le sacamos la inversa acá. Es decir, la inversa de esta. ¿Y qué obteníamos? La matriz que va desde C hasta B. Y esta la íbamos a multiplicar por la del enunciado para obtener lo que nos están pidiendo. Multiplicábamos la del enunciado. Entonces realmente con esa formulita, perdón, sale solo el ejercicio. No hubo necesidad de usar Gauss-Jordan. En el otro caso sí hay que utilizar Gauss-Jordan. Entonces por eso les voy a mostrar el otro método. Ya ustedes verán cuál les parece más entendible y más fácil. En un segundito. Listo, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Encontrarle la inversa a cada una de ellas. Es decir, encontrar la matriz que va de C a B, es decir, la inversa de esta segunda. La inversa de esa segunda y además la inversa de esta otra también, es decir, la matriz que va de D a B, perdón. Esta de acá, la inversa. Listo. Porque ahí estamos encontrando que va de la base D a la base B. Y acá lo mismo, va de la base C a la base B. Entonces vean que ambas están llegando a la misma base. Listo. ¿Y eso para qué nos sirve? Por lo siguiente. Porque nosotros podemos plantear el siguiente sistema. Esta sería la matriz que va de D a B. Y esta sería la otra matriz que va de C a B. De tal manera que al realizarle operaciones elementales vamos a llegar a la identidad y aquí voy a encontrar la matriz que va de C a D. Vean lo que se cumple. Va de C a D. Entonces esas son las dos maneras de verlo. Es decir, que acá, ¿qué tendrían que hacer? Poner esta matriz. Ah, bueno, primero tendrían que sacarle la inversa a esta. Sacarle la inversa a esta. Va a ir acá. ¿Cuál sería esa inversa? Es esta.
y eso aumentarla a la que no, pues no, esta sí la encontramos, la inversa de la segunda, que era 1 menos 3 medios menos 1 y 2. Listo. De manera que al realizarle las operaciones van a llegar acá a la identidad y acá van a llegar a la matriz que nos pedían. 8 menos 7 menos 13, 13. Esta es la matriz que va de C a D. Concuerda pues con el otro procedimiento. Entonces ya ustedes deciden cuál les parece más fácil. Listo. Pasemos entonces al otro ejercicio. Y si por ejemplo nos tiran una matriz 3 por 3, ¿uno cómo le saca inversa a eso? La inversa, Ujú, a una tres sí. por tres. Lo que tendrías que hacer, bro, es el método de, o sea, hay varias maneras. Los cofactores, también se la recomiendo, o el Gauss-Jordan. O sea, si usted tiene una matriz cualesquiera, 5, 8, 7, pues lo que sea acá. Entonces usted la va a aumentar a la identidad. De tal manera que al realizar operaciones elementales, esta es A, llegues a la identidad, es decir, 1, 0, 0, y al otro lado te va a quedar la inversa. Eso también es de geometría vectorial analítica. Entonces acá sería, por ejemplo, una matriz cualesquiera, pero lo importante es que está la inversa. Entonces el procedimiento es el siguiente. A aumentado a la identidad. Para una matriz 2 por 2, 3 por 3 o la que sea, elementales, sino que ese es el método largo. Gauss-Jordan y vamos a encontrar la identidad acá y acá a inversa. El otro método es cofactores, pero ese, dependiendo de la práctica que uno tenga, se puede hacer más largo o no. O sea, si uno ya está acostumbrado, eso sale rápido, pero si no, uno se demora un poquito. Listo. Gracias. Con mucho gusto, men. Entonces, ¿qué nos dicen? CH, un subespacio, en R3, pues de componentes X, Y, Z, nos dan 3 planos. ¿Cómo así que 3 planos? Este es el primer plano. Este es el primer plano. Apagan que acá hay una coma. El segundo plano, coma, el tercer plano. Nos dicen el valor de lambda para que la dimensión del complemento ortogonal sea 1 y 2 respectivamente es. Entonces son dos respuestas. Listo, entonces nos vamos a apoyar en este que tiene la respuesta. Y hacemos el paralelismo como hemos estado haciendo. Bueno, entonces es exactamente igual. Vamos a anotarlo. Lo único que cambia son los planos. Listo. Entonces, al escribir esos planos, ¿qué vamos a obtener? Sería 3 menos lambda por x más 2y menos 3z igual a 0. Menos 3x más menos 4 menos y, menos 4 menos lambda, perdón. Menos lambda más 9z. Y esto igual a 0. Menos x menos 2y más 5 menos lambda por z. Y esto igual a 0. Listo. Entonces, tenemos que tener presente un teoremita que me dice que la dimensión de h más la dimensión del complemento ortogonal, o sea, la dimensión de un subespacio más la dimensión del complemento ortogonal de ese subespacio, tiene que dar la dimensión del espacio. Sino que acá vamos a, o sea, esta es la dimensión del generador. Ahí los confundí, o sea, se los voy a volver a repetir. Esta es la dimensión del generador del espacio. Esta es la dimensión del complemento ortogonal. Y esta es la dimensión del espacio como tal. ¿Cómo así? En otras palabras,
n es igual a 3. ¿Por qué? Porque estamos en R3. Entonces vean que es la dimensión del espacio. Listo. Nos están diciendo el valor para que lambda, el valor de lambda para que la dimensión del complemento ortogonal de H, es decir, esto de acá, sea 1 y 2. O sea que son dos casos diferentes. Listo. Entonces la dimensión de H más la dimensión del complemento ortogonal. Eso siempre se va a cumplir en este caso porque estamos en R3. Listo, entonces tenemos dos casos hipotéticos. Cuando la dimensión del complemento ortogonal sea 1. Entonces ahí reemplazamos la dimensión del conjunto generador más 1 es igual a 3. Entonces la dimensión de ese conjunto generador debe ser ¿quién? 2. Pero no significa que esta es la respuesta, ¿no? Pero esto nos va a permitir comprobar una cosita. Y en el otro caso, la dimensión de H perpendicular pues del complemento ortogonal es 2. Danos acá. 1 y 2. Entonces, eso significa que la dimensión de H más 2 es igual a 3. Entonces, la dimensión del generador, ¿quién debe ser? 1. Listo. Entonces, como les dije, esa no es la respuesta, pero nos va a permitir comprobar una cosita. ¿Qué vamos a tener que hacer? Encontrar el determinante de eso, porque eso nos permite identificar si un conjunto es LD o si un conjunto es LI. Y eso es gracias al cambio de base. Cuando ustedes ven el cambio de base, ustedes se pueden dar cuenta de que al encontrar el determinante, si eso es igual a 0, es LD. Y si es igual y si es diferente de 0, es LI. Y eso también lo explicaban, creo que en geometría vectorial. Listo, continuemos acá. Pues y en álgebra lineal vuelven y se lo repasan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el determinante de esta matriz. 3 menos lambda, 2 y menos 3. Simplemente los coeficientes. Listo. Entonces hay varias maneras de encontrar ese determinante. Por cofactores o por Sarrus. Entonces en este caso, Sarrus simplemente sería aumentar las dos primeras columnas o las dos primeras filas. Es decir, 3 menos lambda, 2 menos 3, menos 4 menos lambda, menos 1, menos 2 y 5 menos lambda. Ah, no, este es 5 menos lambda sobre. Listo, solamente esas. ¿Y cómo se hace? Mira, yo conecto el cargador rápido. Listo, entonces, ¿cómo se hace? Muy sencillo. Multiplicamos así en diagonal estos numeritos. Entonces, ahí que vamos a obtener 3 menos lambda por menos 4 menos lambda por 5 menos lambda. Después multiplicamos 2 por 9 por menos 1. ¿Cuánto nos da eso? Menos 18. Después, obviamente los primeros que multipliqué fueron estos de acá. Después sería menos 3 por menos 3 por menos 2. Y eso nos da otra vez menos 18. Listo, ya multiplicamos todos esos. Ahora vamos a restarle estos de acá, estos de acá y estos de acá. Entonces recuerden pues que eso ya es en realidad geovectorial. ¿Qué nos va a dar ahí? 3 por menos 4 menos lambda, menos 18 por 3 menos lambda, menos 6 por 5 menos lambda. Y aquí cierro el corchete grande, porque este menos es para todos esos términos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a igualar a 0 por lo que les decía ahora de LD y LI. Enseguida vamos a ver por qué nos va a servir eso. Porque eso de LD y LI, el conjunto, saber si es LD o LI, nos va a permitir identificar quién es el conjunto generador.
Listo. Entonces, al igualar eso a 0, vamos a encontrar un polinomio. ¿Cuál polinomio? Menos lambda a la 3 más 4 lambda a la 2 menos 4 lambda igual a 0. ¿Qué podemos hacer? Sacar factor común menos lambda. Menos lambda que multiplica a lambda al cuadrado más 4 lambda menos 4 igual a 0. Ah, bueno, aquí hay un error porque eso yo le saqué menos lambda. Entonces los signos se me invierten. Sería menos lambda, menos 4 lambda y más 4. ¿Qué sucede? Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Porque yo sé eso. Si le saco la raíz al lambda cuadrado, nos va a dar lambda. Y si le saco la raíz al 4, nos va a dar 2. Entonces, por fórmula, voy a multiplicar un 2 por el primer término, o sea, lambda, por el segundo término, o sea, el 2. Este de acá. Eso en realidad ya sería álgebra y trigonometría. Entonces vean que aquí en lineal hemos aplicado álgebra y trigo, geovectorial, varias cositas. ¿Qué nos va a dar eso? 4 lambda. Y si lo miramos arriba es exactamente el mismo término. Entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a factorizar? Como el primer término, o sea, lambda, el signo de la mitad menos el segundo término, o sea, 2. Y esto elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y eso es lo mismo que tener lambda al cuadrado menos 4 lambda más 4. Ah, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que menos lambda por lambda menos 2 al cuadrado es igual a 0. Entonces, de ahí que obtenemos que lambda es igual a 0 y, o mejor dicho, o que lambda menos 2 al cuadrado es igual a 0. Sacando raíz cuadrada en ambos lados, lambda menos 2 es igual a 0 y lambda es igual a 2. Acá pudimos sacarle esa raíz cuadrada porque el resultado, vean que nos dio positivo. Pues, o sea, no escribimos valor absoluto porque el resultado dio positivo. Listo. Entonces, ahí encontramos la respuesta, 0 y 2. Vean que si nos vamos a la plataforma, esas son las respuestas. Pero si las hubieran puesto al revés, están malas, porque aquí nos dijeron sea 1 y 2 respectivamente. Entonces, es un orden en específico. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar lambda 0 y lambda 2 en estos planos y mirar cuál es el conjunto generador para ver estas condiciones. Entonces, estas condiciones, aunque nos eran de ayuda, son necesarias también. Ya vamos a ver por qué. Lo voy a verificar solo con lambda 2. En el drive va a estar verificado también con lambda 0. Miren que si reemplazamos lambda 2 en los tres planos, vamos a obtener las siguientes ecuaciones. X más 2y menos 3z igual a 0. Menos 3x menos 6y más 9, perdón, más 9z igual a 0. Y la última nos va a dar menos x menos 2y más 3z igual a 0. Entonces, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Ustedes pueden aplicar el Gauss-Jordan, lo aplican, listo. Pero cuando ya no tiene más práctica, miren que a ojo uno ya se da cuenta de que estas tres son la misma ecuación. ¿Cómo así? Vean que si ustedes cogen la ecuación 1 y la multiplican por menos 3, ¿qué vamos a obtener? Esta x por menos 3 nos va a dar menos 3x. Este 2y por menos 3 nos va a dar menos 6y. Y este menos 3z por el menos 3 nos va a dar más 9z. ¿Igual a quién? 0 por menos 3 es lo mismo que tener 0. ¿No se les parece a alguien? ¿O no es lo mismo que alguien que está acá? Es la misma ecuación 2. Pero además, si ustedes cogen la ecuación 1 y lo multiplican por menos 1, les va a quedar menos x menos 2y más 3z. Y eso igualado a 0. ¿No se les parece a alguien a la ecuación 3? Entonces, simplemente trabajamos con esta ecuacióncita, con cualquiera de las tres. Vamos a trabajar con la primera, porque todas son equivalentes. Ah, listo. Entonces solamente tenemos esta ecuación. Pero lo que nosotros queremos es encontrar el conjunto generador. ¿Cómo lo hacemos? Podemos despejar. Vamos a despejar a la x.
X es igual a menos 2y más 3z. De esa manera, entonces, al vector x, y, z, ¿yo cómo lo voy a poder representar? Como x, pero ¿quién es x? Menos 2y más 3z. ¿Quién es y? Pues y y z, que es la z también solita. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a distribuir esto. Vamos a distribuir esto de tal manera que me queden todas las y quietecitas en una sola matriz, en un solo vector, y toda la z en el otro. Vean que si yo sumo estas dos n tuplas, estos dos vectorcitos, ¿a dónde llego? A lo que teníamos antes. Entonces, sacando factor común y, obtenemos que esto es menos 2, 1, 0, más z, sacando factor común z que multiplica a 3, 0 y 1. ¿Cuántos vectores encontramos aquí? Un vector 1 y un vector 2. Entonces, h, cuando lambda vale 2, viene generado ¿por quién? Por menos 2, 1, 0 y 3, 0, 1. Es decir, que la dimensión del generador de h, ¿quién es? Es 2. Y eso concuerda con lo que habíamos dicho ahorita. La dimensión de h es 2. Véanla acá. Y nosotros dijimos que para cuando la dimensión de h es 2, entonces el complemento ortogonal, ¿quién es? Es 1. Entonces, para lambda igual a 2, la dimensión del complemento ortogonal es 1. Es decir, que esta era la primera respuesta. Vamos a ver. Véanlo acá. Primero va al 2 y ya cuando ustedes reemplazan lambda por 0, se van a dar cuenta de que solo hay un vector que genera a ese subespacio. Y el otro ejercicio era exactamente igual. Le encontraban el determinante a estos tres polinomios, lo igualaban a 0 y encontraban los lambdas. Y una vez hayan encontrado los lambdas, verifican estas dos condiciones. ¿Qué sucede cuando la dimensión del complemento ortogonal es 1 o cuando es 2? ¿Cuál debe ser la dimensión del generador? Y de esa manera ya hemos resuelto ese otro ejercicio. Entonces, así habremos resuelto el examen. Hay un tercer punto, hay un último punto, pero este de acá, vamos a resolver también este ejercicio para haber tocado todos los temas, porque faltó el método de mínimos cuadrados. Entonces ahí ya se cumplió las 2 horitas, pero trajemos este último. Y ahí terminaríamos todo el examen. Pero en realidad hicimos fue 2 exámenes. Listo. Desde la Estación Espacial Internacional observan el ingreso de un meteoroide, esa palabra, meteoroide. Bueno, mejor cambiémosla por meteoro y ya. Desde la Estación Espacial Internacional observan el ingreso de un meteoro a la atmósfera terrestre. De inmediato, el sistema de detección y medición de la estación toma lecturas del área superficial del cuerpo, como indica la siguiente tabla. Entonces nos dan el tiempo en segundos y el área superficial en metros al cuadrado. Entonces nos piden, encuentre la parábola que pasa por el origen de mejor ajuste de los puntos. Tome el tiempo como variable independiente. ¿Qué significa eso? Aquí necesitamos una parábola. Feliz día, que estés muy bien, con mucho gusto. Aquí necesitamos una parábola que pasa por el origen. ¿Por qué digo yo eso? Porque no lo está diciendo el enunciado. Listo, pero además, vean que nos están dando a el tiempo t y al área superficial. ¿Qué significa eso entonces? Nosotros podemos representar esa área superficial como a por t al cuadrado más b por t. Aquí que dice, un cuerpo que ingresa a la atmósfera con la misma velocidad de metro. No, para eso todavía no lo vamos, dejémoslo para el final. Entonces, eso es una parábola que pasa por el origen. Y además,
estamos poniendo al tiempo como variable independiente. ¿Por qué la tenemos que escribir de esta manera, chicos? Muy sencillo, por lo mismo que nos dice el enunciado, porque pasa por el origen. Vean que si ustedes toman esta parábola, esta ya no pasa por el origen. ¿Y yo por qué sé eso? ¿Qué pasa cuando reemplazo? ¿El origen quién es? 0, 0. O sea que tiene que pasar por ese punto. Vean que si yo reemplazo 0 por 0, acá nos daría A por 0 más B por 0 más C. Es decir, que cuando esto vale 0, perdón, ahí los confundí. Simplemente estamos reemplazando la T por el 0, ¿cierto? Entonces, esto se me anula y eso se me anula. ¿Y qué me queda? Simplemente C. Queda de 0 es C. Pero o sea que no está pasando por el origen. Es decir, que cuando X vale 0, ¿qué valor toma A? Toma el valor de C. No está pasando por el origen. En cambio, en esta de acá, sí pasa por el origen. ¿Por qué? Porque cuando reemplazamos la t por el 0, nos queda a por 0 al cuadrado más b por 0. Entonces esto se me anula y eso se me anula. ¿Y a de 0 quién es? Es 0, o sea que aquí se está pasando por 0, 0. Entonces cuidado con eso. Acá pasaba por 0c y acá pasaba por 0, 0. Por eso la parábola que elegimos, claro que sí, Gustavo, que estés muy bien, ¿eh? Recuerden porfa llenar la asistencia. Entonces, por eso es que esta fue la ecuación que tomamos. Cuidado con eso. No tenemos término lineal y es porque pasa por el origen. Correcto. Por otro lado, eso en realidad ya es pura carpintería, porque en el libro está pues la teoría que nos dan las matrices. ¿Cuáles matrices? Hay una matriz B, que ya vamos a ver por quién viene dada, una matriz X, que sería A, B, y una matriz C. Entonces, si ustedes van al libro, en el drive que les dejé, van a encontrar que es esa matriz B, C y X. X es lo que queremos encontrar. Pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la matriz C, en este caso, sería el área superficial. Entonces, ahí que tenemos que poner 220, o sea que ese es el resultado. Vean que A es el área, o sea, lo que estamos obteniendo, o sea, el resultado. Entonces, estoy reemplazando estos primeros datos de acá. 220, 200, porque ese fue el resultado que se obtuvo al final. 180, 150, 135 y 120. Listo. Y ahora, ¿quiénes van en B? Muy sencillo. Acá tendría que ir una fila de unos, pero esa fila de unos, ¿por qué no está? Porque no tenemos la variable lineal. O sea, ¿cuál es la variable lineal? Está C. Por eso, lo único que tenemos que poner es el tiempo, o sea, este tiempo de acá, 2, 4, 6, pero ese tiempo va a ir acá, 2, porque en realidad yo la puse al revés, el orden era así, x al cuadrado, x y x a la 0, pero x a la 0, ¿quién es? Es un 1. Entonces aquí iría una fila de unos, acá las variables x y acá las variables x al cuadrado. Entonces, como les digo, esa teoría está ahí en el librito y se supone pues que es lo que les dio dado el profe. Pero acá por eso se los explico. Simplemente tenemos que poner la fila de unos, ¿por qué no va? Porque no tenemos el término independiente, o sea, x a la 0. No está. Entonces simplemente vamos a escribir el término lineal, o sea, x, pero nosotros no estamos trabajando con x, sino que estamos trabajando es con el tiempo. Entonces acá iría el tiempo. ¿Quiénes serían? 2, 4, o sea, estas columnitas de acá. 2, 4, 6, 7, 10 y 12. Y acá sería estos tiempos al cuadrado. Recuerden que si a alguien no le queda claro alguna cosita, habla con tranquilidad. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? 4, 16, 36, 49,
100 y 144. Y acá nos va a quedar 2, 4, 6, 7, 10 y 12. Entonces, chicos, acá ya eso sería pura carpintería porque es una formulita. Igual ya se la va a mostrar. Pero lo más importante era darse cuenta de eso. Por ejemplo, acá, que no tiene término lineal, que esa sería la matriz de los resultados, o sea, el área, pero además que no tiene la columna de unos. ¿Y por qué no tiene la columna de unos? Porque no tiene términos independientes. Listo, porque en realidad, siendo estrictos, hubiera pasado esto. Acá estaría el 2, el 4, y acá estaría 2 a la 0, es decir, un 1, un 1, un 1, pero a todo eso lo está multiplicando el 0, que es lo que estamos, o sea, nosotros acá, esta parábola la podemos ver de esta manera, a de t más a por t al cuadrado más b por t más 0 por c. Entonces, por eso no está apareciendo. Y ese sería este 0 de acá. Por eso no hace falta escribirla. Y simplemente ponemos esta de acá. Listo. Entonces, para el método de los mínimos cuadrados, lo único que tenemos que aplicar es esta formulita. Que b traspuesta por b por x es igual a b traspuesta por c. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero, la traspuesta de esta matriz. Entonces, las filas se convierten en columnas. Es decir, que nos va a quedar una cosa así. 4, 16, 36, etcétera. Y acá sería 2, 4, 6. Listo. Y eso lo van a multiplicar por esta misma b. O sea, acá les va a quedar la traspuesta. 2, 4, 16, 36, 2, 4, 6, tan, tan, tan. Y eso lo van a multiplicar por la original. O sea, 4, 2, 16, 4, etcétera, hasta abajo. Y según la fórmula, lo multiplicamos acá por A y por B. O sea, X. Y eso lo vamos a igualar a lo mismo. Esta matriz traspuesta, o sea, 4, 2, 16, 4, etcétera, multiplicada, pero esta vez por C, que es la matriz de resultados. O sea, 200, perdón, 220, 200, que ya es pues pura carpintería, pura geometría vectorial, 200, multiplicación de matrices, 180, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Al multiplicar estas dos matrices, van a obtener lo siguiente. 34, 705, 3359, 3359 y 349. Listo. Y eso por a b. ¿Igualado a quién? Cuando multipliquen estas dos matrices de la derecha, qué pena, yo vuelvo a la hoja de trabajo, está como tostando. Así lo trabajé en este mismo. Sí, listo. Cuando multipliquen estas dos de la derecha, estas dos, ¿qué van a obtener? Van a obtener esta matriz. 48.690 y 6.160. Listo, sencillo. También multiplican estas dos matrices y van a obtener dos ecuacioncitas. Un sistema de ecuaciones. Que al resolverlo van a encontrar que, pues es muy sencillo. O sea, simplemente multiplican esto por A más esto por B. Y lo igualan a esto de acá. Y después este por A más este por B y lo igualan a esto. O sea, ya simplemente multiplicación de matrices, vuelvo y recalco, álgebra y trigo. Sistema 2 por 2 y despejan a A, que sería menos 4,4 y B sería 60,6. Entonces, la parábola que nos estaban pidiendo, ¿quién sería? Menos 4,4 por t al cuadrado más 60,6 por t. Este sería el enunciado A.
la parábola que mejor se ajusta a los puntos. Listo. Y después, ¿qué nos están diciendo? Un cuerpo que ingrese a la atmósfera con la misma velocidad del meteorito tarda 30 segundos en llegar a la superficie del planeta. Utilizando la función anterior, determine si el meteoroide será un... Ah, ya entiendo por qué, eso se... Ah, ya entiendo, listo. Lo que sucede es que meteoroide es algo que todavía no ha llegado a la Tierra, pero si impacta, ahí ya sí sería un meteorito. Listo, entonces eso es lo que queremos mirar. Si es un meteoroide, o sea, si impacta, si no impacta, o si sí impacta, ya sería meteorito. Listo, pero entonces ahí nos están dando un dato muy sencillo. 30 segundos, o sea que ¿cierto? Sí, 30 segundos, o sea que T es 30. Listo, entonces reemplazamos A de 30. ¿Cuánto nos va a dar eso? Perdón, A de 30. Nos da menos 21,42. ¿Qué significa? Recuerden que esto era un área. ¿Y existen las áreas negativas? No, no existen áreas negativas. ¿Qué significa eso? Que el asteroide, o pues el meteoroide, se desintegró. Y por lo tanto, no impacta con la Tierra. Área deben ser mayores que cero. No impacta con la Tierra. No es que la respuesta no tenga sentido, no, sí tiene sentido, sino que perdió todo el área, ya no había nada cuando llegó, pero ya lo de negativo, eso sí no tiene sentido. Lo que uno tiene que decir es que se desintegra, otra forma de decir es que se ha diseminado, pero lo importante es que no impactó con la Tierra. Entonces, de esa manera habíamos resuelto el último punto y todos los ejercicios del parcial. Entonces, ahí recuerden que resolvimos dos parcialcitos.